bueno estar en el poder de la salud, el poder de la tarde. Miren ustedes, esto es un tema de salud con médicos, ¿verdad? Y se dice médicas o doctoras. Bueno, me gustaría decirle doctoras y médicas. Bueno, el tema de género y de palabras, los y las, eso hace un hecatombe desde el punto de vista lingüístico, pero él y ella. Entonces, en un programa de salud se supone que tener a una doctora. Y mírenla aquí, tenemos una doctora, ¿verdad? La doctora Dileni Camacho. Pero resulta y viene a ser que ella es doctora, pero ella no es médico, ella es abogado. ¿Qué hace un abogado en un programa de salud? Oh, muy interesante. Explíquemelo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, de verdad. ¿Qué hace una abogada hablando de salud? Exacto. Mira, básicamente el sector salud es multidisciplinar y la complejidad que tiene el sector necesita otros agentes como son economistas, financieros, abogados. Entonces, hace 6 o 7 años incursioné con lo que es gestión hospitalaria y aquí me tienes realmente haciendo lo que me gusta. Litigué por muchos años y realmente encontré mi pasión o mi vocación después de unos añitos y dije, bueno, esto tiene un nicho, esto es importante y no solamente focalizarlo desde el lado clínico, sino también que la salud implica otras cosas como financiamiento, como innovación, como tecnología, que no solamente lo pueden hacer los médicos. ¿Y usted lo hace esto desde una oficina o desde un centro? Es decir, ¿existe una oficina de gestión o usted estudió y se va a un centro a poner en práctica esa función? Mis pininos comenzaron en un hospital, efectivamente. Comencé gestionando un centro oncológico en Santiago, en el Hospital Metropolitano de Santiago, y poco a poco ahí me fui formando, profesionalizando esa parte y terminé siendo directora de calidad. Entonces, a partir de ahí fue mis cimientos de lo que es gestión de salud y ahora tengo un proyecto personal que se llama Gestionando Salud, como su nombre lo dice. Antes que nada, ¿dónde se estudia esto y cómo? Mira, ¿hay carrera? Hay carrera, pero de maestría, hay posgrado, hay especialización. Básicamente no existe una materia de grado. Particularmente yo lo hice en España, en la Universidad Europea, que tiene una alianza con una asociación de directivos de salud, donde ellos básicamente preparan a directores de hospitales para hacerlo de una forma más integral. ¿Y hay mercado en Dominicana para esos oficios? Yo entiendo que sí, y a partir de 3 o 4 años en adelante ya universidades como la Pucamaima, UTESA, la Católica, ya tienen programas de posgrado en ese sentido, porque es una materia que se necesita y que debemos focalizar y debemos desarrollar. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay que tener una salud sostenible, no solamente desde el punto de que tenemos los recursos para hacer una salud en un sector privado o que tenemos la financiación de nuestro sistema contributivo. Realmente la salud es muy cara y para nosotros tener sostenibilidad en el tiempo necesitamos gestionarla de una mejor forma y más eficiente con los recursos que tenemos. Doctora, ¿cuáles componentes implican la gestión en salud? Usted habló de financiamiento, pero ¿cuáles otros componentes? Un gestor de salud viene siendo como un administrador. Es como una especie de administrador, en una forma coloquial, por decirlo de cierta forma, pero lo interesante de la gestión es que básicamente estamos conformados por muchos agentes de interés. Nosotros tenemos que lidiar con proveedores de tecnología, de sistema, de medicamentos, tenemos que lidiar con médicos. Son especialistas que nosotros tenemos que suplir unas necesidades y no necesariamente se pueden dar esas necesidades o ese escenario. Tenemos que suplir con el paciente, que es básicamente nuestro objetivo o nuestra forma de nosotros trabajar, todo centrado en el paciente. Entonces, lo que buscamos es poder coordinar todos esos factores para que esos agentes de interés puedan converger en el mismo espacio y beneficiar a todo el mundo. Y eso implica, doctora, ese trabajo implica, por ejemplo, alguna mejoría en los aspectos que tienen que ver con la infraestructura, con el servicio, con la parte clínica. Eso
implica cada detalle de eso? Mira, la gestión es más global. Todo lo que tenga que ver con servicios ya de experiencia del paciente, evaluar procesos, gestión por proceso, es más de calidad. Es básicamente una dirección de calidad que cumpla con algunos criterios, como es la experiencia del paciente, que los indicadores de calidad se cumplan, que los procesos a nivel clínico, por ejemplo en quirófano, nosotros necesitamos que todos los quirófanos tengan un checklist de que no se queden gasas en el área incorrecta, de que toda la instrumentaria esté correcta. Entonces, todos esos procesos forman parte de la gestión. Definitivamente. Ok, y usted, por ejemplo, son los encargados de gestionar o de tener el contacto con servicios no sanitarios del centro, por ejemplo, la desinfección de los quirófanos, por ejemplo, los servicios de alimentación y todo eso. ¿Ustedes son los que tienen que poner el ojo en eso? Mira, evidentemente el gerente general o el director general de un hospital tiene que ver todo de una manera transversal. Sin embargo, siempre se cuenta con un equipo. Evidentemente, como dice un profesor mío y un mentor, el hospital es el ser humano más complejo. Tú pisas el pie y le duele la cabeza. Tú tienes una afección en emergencia, pero eso te afecta a UCI, eso te afecta intrahospitalario, eso te afecta cómo podemos manejar la rotación de las camas. Entonces, evidentemente, yo tengo que contar con un equipo que cumpla con cada una de las áreas, y lo que estableces con el área de infección o de limpieza, lavandería, por ejemplo, la misma comida, son servicios generales que de cierta forma impactan el servicio que estamos dando dentro de un hospital. Realmente un hospital es como algo de hotelería, pero que prestamos un servicio de salud. Nadie va a un hospital porque quiere, al menos que sea evidentemente una cirugía electiva o algo por el estilo, pero realmente la gente vaya con una afección, o en principio va con una afección. Entonces, aparte de servirle y de devolverle la salud, también nosotros queremos que nos traten dignamente, que nos traten bien y tener un servicio de calidad. Entonces, y más ahora que el paciente está tan empoderado, que tiene tanta información y que tiene derecho de elección, no solamente de ir a un hospital, sino de ir a otro, dependiendo de cómo le traten. Entonces yo creo que ahí converge todo. Hay hospitales que te ponen estudiantes avanzados o haciendo pasantía en posiciones muy dramática, fin de semana, que no hay médicos. Eso, ¿cómo se maneja eso? Yo he visto clínicas, he visto situaciones con médicos, pero recién graduados, con una poca experiencia. ¿Qué hacer en eso? Mira, normalmente cuando se presenta ese tipo de situaciones en los hospitales es porque el hospital es universitario o tiene esa parte académica que cumplir. Yo comparto contigo esa preocupación porque realmente son en situaciones críticas y tal vez no tienen el nivel de desenvolvimiento o la experiencia para trabajar una emergencia o no. Pero lamentablemente, a nivel mundial, las residencias y las pasantías se hacen en momentos críticos para que ellos puedan tener un aprendizaje más directo. Ahora bien, ¿dónde está la responsabilidad de los hospitales o de los gestores de que esas personas que estén aprendiendo y de que estén en su fase formativa, evidentemente tengan un soporte y un responsable ante cualquier eventualidad que se presente? Que evidentemente ellos llegan hasta un nivel, pero los supervisores deben suplir cualquier necesidad y emergencia que ponga en peligro la salud del paciente. Tiene usted una situación que me gustaría preguntársela como abogado. El caso de los pacientes que llegan, o de los afectados, llegan a la clínica y le dicen, deme una tarjeta, o su seguro, deme un depósito, y no lo entran. Y si se muere el hombre ahí, en ese trajinar, ¿qué pasa? Mira, eso es un tema muy delicado y que realmente afecta a muchas áreas. ¿Por qué? A nivel legal, te lo voy a decir, eso es ilegal. Todo... Un momentico, ¿sabes que yo escucho, ¿sabes? Yo tengo problemas de oído. ¿Cómo es la cosa? Eso es ilegal. ¿Y por qué lo hacen aquí eso? Yo no puedo, a nivel, ¿Y por qué lo a hacen nivel con de letras frecuencia o a aquí? nivel de ley, yo no puedo negarle
una asistencia de salud cuando una persona se encuentra en peligro. Claro. Evidentemente. Por eso que las haitianas llegan en estado de embarazo y hay que atenderlas. Correcto. O sea, las haitianas las atienden y hay un dominicano que va a lo primero que le piden si tiene los cuartos y no lo atienden y tiene que coger para otro lado y se mueren. Entonces, ¿cuál es el factor hecho de que nosotros tenemos una salud en su mayoría pública, porque la privada no cumple con ciertas expectativas o no cumple con las necesidades que un enfermo o un paciente puede ir? Cuando tú vas al sector privado, lamentablemente es un negocio. Y, de cierta forma, ellos tratan de cumplir, no le estoy excusando, pero tratan de cumplir con que esos insumos que se vayan a utilizar para estabilizarlo, porque ellos lo pueden estabilizar y referirlo de inmediato para un hospital público, pero para estabilizarlo ellos tienen que garantizarlo por dictámenes económicos, evidentemente, o direcciones. En el interín se puede morir la gente. En el interín se muere la gente. ¿Y si yo se me muere la podría gente, qué decir. pasa? Es un tema de responsabilidad, pero vamos, con letra y puño. Lo que pasa es que aquí, a nivel legal, es muy difícil de probar en tribunales que hubo un tema de negligencia o demora en la atención sanitaria. Cuando aparecen médicos que están ejerciendo y no tienen preparación, en estos días Bueno, exacto. Hubo apareció un médico. Exacto. ¿Qué se hace con ese médico? ¿Se manda a qué? No quiero decir en el aire porque no sé quién fue, no he visto. Pero ahí aparecen todavía médicos que están ejerciendo como si fueran médicos y no lo son. ¿Qué hacemos con eso? No especialistas y tal vez son médicos generales. ¿Y qué hacemos? ¿Lo mandamos a qué? Evidentemente se puede interponer una acción penal inclusive en contra de esas personas. ¿Y eso vale para el centro que lo dejaba operar? Habría que ver. ¿Por qué? Porque ahí vamos a jugar como el abogado del diablo. ¿Por qué? Porque tal vez llegaron unas certificaciones. ¿Qué pasa? Que nosotros no revalidamos esa información. Nos basamos en la buena fe y evidentemente si viene un certificado es muy difícil que tú cuestiones, y te lo digo porque estuve dentro. Básicamente uno pide una serie de requerimientos y una cosa suple la otra. Si yo tengo una carta de los gremios como el Colegio Médico Dominicano, Exacto, como una asociación de dermatología, por decir de cierta forma, yo no se me ocurriría poner en duda el título universitario. Entonces hay una serie de factores que evidentemente la institución tendría que verse qué tan involucrado o no tan involucrado esté. Te puedo decir de cierta forma que no creo que ninguna institución a nivel reputacional, como eso implica, estaría de acuerdo con esa situación. Inclusive, es tanto así que me acuerdo de un hecho de que hubo una situación con las asociaciones de oncólogos que no querían aceptar o no querían inscribir dentro del gremio a médicos que salieran de Cuba. ¿Por qué? Porque solamente daban oncología y normalmente el tema de oncología daban un cierto tiempo, unos años de medicina interna, y a partir de ahí entonces se daba la especialidad de oncología. Y en Cuba tienen la particularidad que no hacen medicina interna, que simplemente dan oncología. Okay, y hubo un tema al respecto. Y yo me acuerdo de que habían hospitales que se abstenían de asumir ese profesional, aunque fuera muy bueno, simplemente por no cumplir con los requerimientos que el colegio médico o que la asociación le exige para ellos mismos. Académico, correcto, sí. correcto. Entonces, las implicaciones de una institución en ese sentido yo creo que son casi nulas. Ok, doctora, y un gestor sanitario, como es el caso suyo, tiene que ser, ¿qué carrera de base debe tener? Puede ser un abogado, ya lo vemos, pero ¿qué otro tipo? Por ejemplo, un periodista puede ser un gestor sanitario. Yo entiendo que sí, que evidentemente todo va a depender de cuál es la línea y la experiencia que usted tenga y de cómo enlazar y hacer la sinergia de la profesión principal versus la gestión que se esté haciendo. Porque en esencia es un administrador de empresas, vamos a decirle así. Puede ser un administrador, como puede ser un financiero, un economista, un médico, que básicamente la experiencia ha desempeñado que los médicos siempre son los que han gestionado, han dirigido un hospital.
pero ya no es exclusivo. Y si son médicos, realmente yo entiendo que debería profesionalizar la parte de la gestión. ¿Manejan los hospitales, los centros clínicos con la adecuada capacidad, los desechos médicos? Eso es una línea gris. Hay muchos hospitales privados que sí lo hacen, pero no en su totalidad. Sí es verdad que, por ejemplo, yo doy clase de gestión de desechos sólidos hospitalarios. Es decir, los desechos son todas esas gasas, todos esos equipos. Todos esos biocontaminantes, que correcto. son muy perjudiciales a la salud y lo echan en un zafacón y se quedan ahí y no se le da el debido proceso. Inclusive es tanto así Eso que es muy peligroso. pero muy peligroso. ¿Y por ¿no? qué? Pero eso no, aquí eso... Sí, hay reglamentación. El reglamento 126-09 desde el 2009, nosotros tenemos un reglamento del Ministerio de Salud Pública que regula desde que se genera ese desecho hasta su disposición final. ¿Qué sí nos falta? Que realmente nosotros tengamos un celador de que se cumpla eso. Un vigilante. Un vigilante, Exacto. unas auditorías que se hagan, igual que se hace con la Como hacen habilitación. en Proconsumidor, que salen a los colmados a ver lo que está. Por ejemplo, o el mismo ministerio cuando hace las auditorías de infecciones asociadas a la atención sanitaria, anual o cada dos años, ellos van a los hospitales, determinan cómo están las infecciones y los indicadores de epidemiológicos. Eso también debería ¿Quién hacerse. decide cuando se le da la comida a un paciente? ¿Quién decide la calidad de esos productos? ¿Quién lo decide? ¿Algún nutriólogo en el hospital o el bolsillo del hospital? Es decir, comprar lo que sea más barato No. o lo que venda ese médico. Hay nutriólogos en los hospitales, siempre le dan como puré de papa, unas compotas muy malas y unos jugos a veces llenos de agua que no... Y una sopa boba. ¿Quién decide Bueno, eso? todo va a depender de cuál es la dieta que necesita el paciente. Hay pacientes que necesitan... La pregunta es esa, ¿eso está en función de la dieta del paciente Correcto. o de la economía del hospital o de la clínica? No, básicamente ahí el único rol que desempeñan los gestores o el hospital es básicamente determinar presupuestos y determinar quién va a ser el proveedor. Pero la nutrición del paciente y lo que llega a manos del paciente debe ser por un nutriólogo, quien determina con las condiciones o las patologías que tenga este paciente qué debería, si es una dieta sólida, si es una dieta líquida, si es bajo en sal, si necesita otro tipo de medicamentos complementarios a la nutrición. Es decir, que eso básicamente es clínico. ¿Y usted a quién le da servicio, doctora? Básicamente yo le puedo dar servicio a centros hospitalarios, centros de diagnósticos, a un médico. ¿Y a su oficina usted le está dando servicio? ¿Tiene muchos clientes o está desamparada? No, desamparada no, gracias a Dios. Hay para comer y hay para trabajar por mucho. Pero básicamente... ¿Y cuántos clientes tiene usted, doctor? Bueno, yo puedo decir que tengo 3 ahora mismo y realmente solamente tengo un añito en el mercado de consultora. Aparte de esto, hago todo lo que es las capacitaciones o necesidades puntuales que tiene de procesos de educación y formación según las necesidades que tenga el hospital para temas de calidad. Todo lo que es proceso, gestión de procesos, certificaciones y acreditaciones internacionales y por hobby tengo el tema del podcast, Gestionando Salud Podcast, donde llevo una temática central por toda una temporada con varios invitados y estos invitados aportan su expertise en lo que el tema de la temporada. ¿Y dónde usted tiene su podcast? ¿Dónde usted Yo lo tengo en un canal de YouTube que se llama igual Gestionando Salud y lo tengo en Spotify disponible para todo el mundo de una manera gratuita. ¿Cuántos seguidores usted tiene? Ay, me agarraste fuera de base, porque eso lo lleva el chico de las redes. ¿Y cuáles son las redes suyas, doctora? Porque para que uno accese a eso. ¿Y el podcast, cómo uno lo busca? Básicamente, estamos en Instagram con el ¿Y qué tema... día usted graba? Porque usted ahora la vi como se sienta, con los gestos. O sea, usted es más comunicadora que doctora. No, recuerde que yo soy abogada. Entonces, cuando yo era abogada, yo litigaba. Y eso permitió mejorar O sea, el tema. ¿usted qué entrevista? Sí, básicamente sí.
hacemos comentario, evidentemente, y ponemos... ¿Y le ha dado resultado el podcast? Sí, ¿por qué? Porque me ha permitido llegar a espacios donde yo, evidentemente, por cuestiones físicas no puedo llegar. ¿Y le han llegado clientes con el podcast? Sí. Sí, O sea, la inversión valió la pena. Sí, y realmente vuelvo ¿Y el podcast usted lo tiene en su casa o en un estudio? No, lo tengo en un estudio. Básicamente grabo tanto por Zoom, porque algunos invitados son internacionales, como mi formación fue fuera del país, tengo muchos invitados y muchos contactos que son extranjeros. Va a llegar un momento, pueblo bueno, pueblo trabajador, que van a ver tanto podcast que la gente va a comer con podcast. Sí, porque se la atende, bueno, esa es la hora. Mira, si tú supieras que yo antes no era consumidora de los podcasts, hasta que vi uno... Antes que nada, escúcheme. Sí. Porque el televidente está ahí. ¿Y qué es un podcast? Bueno, es una interacción donde se habla y básicamente es muy coloquial y donde nosotros podemos llevar una información al oyente. Es una transmisión en YouTube. En principio solamente era de audio y ahora con YouTube y la plataforma de YouTube ya nos podemos visualizar. Sí, porque eso está muy de moda, sobre todo la gente que quiera llevar mensajes específicos. Además no tiene tiempo, por ejemplo, como un programa de televisión que es de 1 hora, 2 horas, y no. los costos puede de ser- televisión son muy altos. ¿A quién usted se lo dice? No, ustedes son los expertos, por eso se lo digo. Son Mire, altos. pero usted no dijo sus redes, diga sus redes. Bueno, nosotros A la gente que estamos... quiera localizarla, por ejemplo. Nosotros estamos en Instagram, igual, @gestionando salud. Estamos en YouTube con Gestionando Salud, LinkedIn también. Es decir, que ahí me pueden localizar. Ahí está el material que nosotros hacemos. Ahí están las intervenciones que yo he participado. Por ejemplo, hace menos de un mes participé en la Asociación Dominicana de Radiólogos, estableciendo cómo se lleva gestionar un servicio de diagnóstico bajo criterios de calidad y realmente es increíble cómo la gente simplemente asocia gestión con hospitales, sino que cada servicio, ya sea oncológico, imágenes, laboratorio, patología, lleva una gestión interna y se puede mejorar un servicio a partir de una buena gestión. Doctora, déjeme hacer una pregunta muy específica que me causa inquietud. ¿Qué es recomendable para una clínica o un hospital? ¿Llevar temas como alimentación, desinfección, limpieza de las instalaciones o subcontratar una empresa que sea especialista en eso? ¿Qué usted recomienda? ¿Que la clínica o el hospital lo haga por su cuenta o que subcontrate a especialistas que se dediquen a eso mientras el hospital se dedica a la atención sanitaria? Mira, muy interesante. Eso primero se tiene que analizar internamente. ¿Por qué? Porque eso implica qué tan beneficioso es externalizar versus los costos que yo estoy teniendo actualmente. Después que tú hagas ese análisis, como bien tú dices, el core de mi negocio en un hospital es salud. La atención Y sanitaria. realmente todo lo que implica limpieza, infecciones, y yo tengo que llevar unos indicadores al respecto porque salud pública me lo exige. Si yo puedo garantizar en un proveedor eso, yo lo doy como bueno y válido. Evidentemente, ¿qué tenemos que garantizar? De que nosotros como hospital midamos esas empresas y que se cumpla primero con el presupuesto y segundo con los indicadores de calidad al respecto. Y Bueno, deja que le haga un cambio ahí a la doctora ahí. Adelante. Mire, qué interesante esto, gestión de salud, porque la salud es, decía al inicio, la salud es una estructura muy básica que depende de muchas cosas. Dicen que los médicos son malos administradores. Dicen eso. ¿Es así? Yo he visto que algunos no tantos, algunos que sorprenden. Pero se pasan entonces y cobran de más. Bueno, eso sería en su consulta, pero como gestores hay muchos médicos que se han dado muy Pero hay buenos. más y unos que se han dado muy malo y quiebran. Efectivamente. Zapatero a su zapato. Sí, pero si un médico le interesa y se profesionaliza como tal, yo creo que puede desempeñar muy Porque bueno. todavía 2 más 2 son 4. Correcto. es una premisa que se habla mucho en la medicina. 2 y 2 no son 4 en medicina, propiamente, ¿no? Entonces, ¿usted recomienda que las clínicas y hospitales
contraten gente experta, que sean especialistas, por ejemplo, en limpieza, desinfección y eso. Eso es lo que usted concluye. Mira, yo entiendo que es muy factible, yo entiendo que, vuelvo, insisto, el tema está en que el hospital sea garante de cumplir ese presupuesto, porque si cambia de modalidad es porque efectivamente le sale mejor, no hay duda, pero sí que garantice la calidad del servicio que se está dando, porque independientemente de que son empresas que se dedican a eso, yo tengo que velar por la seguridad de mi paciente. Y la seguridad de mi paciente es mi responsabilidad, independientemente de que yo subcontrate o tenga empresas especializadas al respecto. Ok, y ese tipo de trabajo, doctora, se conecta mucho con la prevención de demandas médicas también, porque un paciente insatisfecho o que tome una infección en un quirófano, en un área, una sala, eso conecta directamente con las demandas médicas, que es el cuco de los médicos y los centros de salud. Sí, y yo creo que ahí todos intervienen, independientemente de que yo sea el cirujano y eso se encargue el hospital o la administración del hospital. Yo creo que como ente que trabaja dentro de una institución, yo también tengo que velar. Todos somos corresponsables porque somos un equipo. Pero doctora, es frecuente decirle a un paciente, ay, cogí una bacteria. Sí. Y como que no pasa nada. Pero si yo voy a un centro de salud y yo cojo una bacteria, ¿ese centro es culpable? Depende. ¿De qué? Volvemos a... porque que nos basamos bajo la premisa de que la bacteria es del hospital. ¿Hoy de dónde va a ser? No lo sé. Hay que No, pero un momentico, hay que doctora. investigar. Perdóname. Listen, hay que investigar. Ah, porque las bacterias llegan volando. No llegan ¿Hoy volando. cómo va a llegar esa bacteria? Pero si yo como hospital pruebo de que yo hice todos mis análisis bacteriológicos y de que no existe infección alguna en mi área de quirófano, porque yo llevo mis indicadores y yo lo llevo al Ministerio de Salud Pública, o el Ministerio de Salud Pública va y me hace una auditoría al respecto por esa queja o por esa querella, yo no tengo la responsabilidad al respecto. Permítame, doctora. Sí. Déjeme hacer la pregunta, la misma pregunta, pero de otra forma. Vale. El Centro Médico El Rosal, yo voy y me interno en el Centro Médico El Rosal. Duro 3 días y al cuarto día me dice el médico, usted tiene una bacteria. ¿Dónde yo cogí esa bacteria? En el Centro Médico El Rosal. La premisa ¿Quién es el culpable? El Centro Médico El Rosal. La premisa es esa. Oh, la premisa y la realidad. Es que entonces tenemos resulta que cuando te da una bacteria ahí, el centro médico nada más te dice usted tiene una bacteria y usted tiene que coger más días y más costo y más todo. Cuando debe ser que usted tiene que resarcirme, pedirme perdón, pedirme permiso, pagarme toda la cuenta y sacarme sano. Sí. Y yo no volver más ahí. Pero eso no ocurre aquí. Eso es correcto, por 2 factores. Pues si me da la razón, no me la quite. No, vamos a ver, por parte. Evidentemente, tú tienes toda la razón con relación a resarcirte y de que ellos son culpables, si se prueba que ellos son culpables. Pero ahí es que yo estoy. ¿Y cómo? Pero es que no es que se pruebe. Es que ahí fue que cogió la bacteria. Él llegó sin bacteria. Sí. Porque le hicieron un análisis de entrada el primer día Entonces, y no tenía bacteria. vamos a ver en este... Y no salió de esa habitación. Dirá la doctora, los bomberos no se pisan la manguera. Efectivamente, No, pero vamos a ver, sí se puede llevar el caso y evidentemente se puede ganar al respecto, pero... Yo lo que no sé cómo puede uno perder ese caso. Por algo que ella dijo ¿Qué? más adelante que pasó como de contrabando, y es que en los tribunales usualmente no se prueba, Es que es muy no se difícil prueban de las probar. demandas Mire, mi médicas. amigo, yo porque sé lo que ella está diciendo. Esto es un país de vagabundería en eso. Eso hasta que un juez le pase eso. Pero mi amigo, si yo llego a un centro médico y al cuarto día me dicen usted tiene una bacteria, ¿quién es el Yo culpable? la tomo ahí. Ese hospital. Entonces ese hospital debe de rodillas pedirte excusa. Debe pagar toda la cuenta y debe atenderte rápido, que a ti tú no tengas una lección de eso. No, y si no es que se Entonces, muere, porque Yo muchas ahí, veces yo ahí conlleva la muerte. le voy a hacer como una contrapregunta. Ah, venga, yo se la respondo, venga. Se Usted- va a acabar. Déjame esta pregunta, dame un segundo. ¿Usted cree que un centro o un hospital
económicamente le beneficie tenerlo a usted más tiempo de lo que su patología inicial? No, pero eso no tiene que ver con mi problema. Mi problema es que yo cogí una bacteria allá y se me pegó en ese hospital. Entonces, Y yo fui a sanarme, no a buscar bacterias. evidentemente, pero el hospital tampoco quiere que usted coja esa bacteria. Pero la cogí allá. Entonces, lo que debemos es averiguar por vía de las instituciones o los organismos competentes cómo estaba esa área relativamente Claro, infectada. No hay alguien que haya ganado un caso de bacteria. Penosamente se me acabó el tiempo. Se salvó la bacteria, pero eso sigue siendo un problema. Sí, es correcto. Muchas gracias, doctora. A ustedes por su tiempo. Dileni Camacho. Vean su podcast. Sí. Muchas Pueden gracias. verlo. Hasta la próxima.